1955, un año de cambio, un año de incertidumbre. El mundo todavía se recuperaba de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y la sociedad estaba en crisis. De las cenizas de la Segunda Guerra Mundial surgió una nueva generación, intentando encontrar su lugar en un mundo que aún se estaba curando. Estos eran los hijos del baby boom de la posguerra, creciendo en una era de rápidos cambios sociales y culturales. Fue en esta época turbulenta que Rebelde sin causa irrumpió en la gran pantalla, un retrato vívido y desgarrador de la angustia y la alienación adolescente. La película capturó las emociones crudas y las luchas de la juventud como nunca antes se había hecho. La película fue una revelación, un espejo que reflejaba las ansiedades de toda una generación. Hablaba de los miedos, las esperanzas y los sueños de los adolescentes de todo el mundo, resonando profundamente en los corazones del público. Rebelde sin causa no era solo una película, fue un terremoto cultural. Desafió las normas establecidas y dio voz a los que no la tenían, convirtiéndose en un hito en la historia del cine. Su impacto fue inmediato, resonando en autocines y palacios de cine por todo el país. La influencia de la película se sintió por todas partes, cambiando el panorama del cine estadounidense. Los adolescentes, hambrientos de historias que reflejaran sus propias luchas, encontraron consuelo y comprensión en los personajes de la película. Vieron sus propias vidas reflejadas en la gran pantalla. Se vieron a sí mismos en Jim Stark, Judy y Platón. Sus confusiones y anhelos encontraron una voz. Rebelde sin causa se convirtió en algo más que una película. Se convirtió en un símbolo de la búsqueda de identidad y significado de toda una generación. El impacto de la película trascendió la pantalla, impregnando el tejido mismo de la cultura estadounidense. La moda, la música e incluso el lenguaje adoptaron el estilo icónico de la película. James Dean, con su belleza melancólica y su frescura natural, se convirtió instantáneamente en un icono, la encarnación de la rebeldía adolescente. Su interpretación de Jim Stark, un adolescente problemático que busca significado y conexión en el mundo, resonó profundamente en el público. La actuación de Dean fue cruda, vulnerable y absolutamente cautivadora. No rehuyó el dolor y la confusión de la juventud. Los expuso, haciendo de Jim Stark un personaje inmensamente empático y cercano. El público conectó con sus luchas, reconociendo en sus ojos su propio anhelo de aceptación y comprensión. Los personajes secundarios de la película fueron igualmente convincentes. Natalie Wood, como Judy, capturó la desesperación de una joven que anhela amor y estabilidad. Sal Mineo, en su desgarradora interpretación de Platón, dio voz a la soledad y la vulnerabilidad de aquellos que se sentían diferentes, de aquellos que luchaban por encontrar su lugar. Rebelde sin causa, se atrevió a explorar las complejidades de la dinámica familiar. Peló las capas de la aparentemente perfecta familia estadounidense, revelando las grietas bajo la superficie. La película mostró que, a puertas cerradas, las familias luchaban con la falta de comunicación, el conflicto generacional y las dificultades para conectar. Sección 4. Semillas de rebeldía. Temas que resuenan a través del tiempo. En su esencia, Rebelde sin causa, es una historia sobre la búsqueda de uno mismo. La película profundiza en las complejidades de la juventud, capturando la esencia de la angustia adolescente y el anhelo de autodescubrimiento. Es una historia atemporal, tan relevante hoy como lo fue en 1955. La representación de la película de la rebeldía juvenil y el deseo de liberarse de las limitaciones de las expectativas sociales continúa resonando en el público contemporáneo. La película captura el tumultuoso viaje de la adolescencia a la edad adulta, un viaje lleno de incertidumbre, rebelión y una necesidad desesperada de pertenencia. Pinta un vívido cuadro de la turbulencia emocional que define la adolescencia. Los temas de rebeldía, identidad y la lucha por la conexión explorados en la película continúan resonando en el público actual. Estos temas son universales, trascendiendo la época en que se hizo la película. Aunque los tiempos han cambiado, las ansiedades centrales de la juventud siguen siendo las mismas. La búsqueda de la pertenencia, la necesidad de aceptación y la lucha por encontrar la propia identidad son desafíos eternos.
El deseo de ser visto y escuchado es una experiencia universal que trasciende el tiempo y el lugar. Rebelde sin causa, captura estas emociones con una crudeza y una intensidad conmovedoras que continúan resonando en cada nueva generación. Sección 5. Los 50. Una década de cambio y conformismo. Rebelde sin causa, surgió durante un periodo de inmenso cambio social, capturando el espíritu de una generación atrapada entre la tradición y la transformación. La década de 1950, a menudo recordada como una era de conformidad y valores tradicionales, también fue una época de creciente descontento. Bajo la superficie pulida, corrían corrientes subterráneas de insatisfacción y un anhelo de algo más. Detrás de la fachada de casas de estilo rancho e idílicas familias, se estaba gestando un cambio cultural. La fachada perfecta a menudo ocultaba las complejidades y los desafíos de la vida real. La película aprovechó esta tensión subyacente, dando voz a las ansiedades que burbujeaban bajo la superficie de la vida estadounidense. Resonó profundamente con los jóvenes que se sentían incomprendidos y constreñidos por las expectativas sociales. Desafió las normas establecidas, cuestionando los cimientos mismos de la familia, la sociedad y el sueño americano. La narrativa de la película contrastaba marcadamente con la imagen idealizada de la década de 1950. La representación intransigente de la película de la rebeldía adolescente, la violencia y la desilusión conmocionó al público, obligándolo a enfrentarse a las realidades de una generación al límite. Fue una llamada de atención subrayando la necesidad de comprensión y cambio.